Qué belleza, qué belleza. No se enojen porque la estamos cortando. La misa criolla de Abel Pintos, la peregrinación, ese espectáculo con el Chango Spasiuk que hizo vibrar el Teatro Colón en el año 2021. ¿Y por qué lo estamos trayendo? Porque por estos días se están celebrando 106 años del nacimiento de un sacerdote nuestro santafesino, el padre Osvaldo Catena, conocido aquí en nuestra ciudad por la tarea pastoral y por ser el creador de la letra de la misa criolla. El barrio que antiguamente se llamaba El Triángulo recibió a este curita Catena un 4 de mayo de 1968, que llegó con su sotana, una valija y el acordeón en la mano, para instalarse en su primer morada, un ranchito humilde de barro y techo de cartón. Nació un 13 de abril de 1920 en la localidad santafesina de Mariano Saavedra, y vamos a compartir ahora el recuerdo de él con quienes conocen de su obra porque tienen una tarea social ahí mismo en el barrio. Nos acompañan ahora Gustavo Durán, Ricardo Micusi, que trabajan y son colaboradores de la parroquia Cristo Obrero. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos cuál es el conocimiento que ustedes tienen del padre Catena. Y bueno, A ver, Ricardo. uno le arranca conociéndolo al padre Catena de muy chico. O sea, el cruzarlo diariamente, era un sacerdote que estaba presente constantemente, ayudando, socorriendo a los que podía socorrer, porque bueno, teníamos en ese momento un barrio bastante precario, como quien dice. Claro, sí. Y Sí. bueno, y por ahí se Es un inundaba. barrio, para los oyentes que por ahí no conocen la ciudad, es que está al oeste. Al oeste, sí, Ujú. detrás de la cancha Unión. Claro. Ujú. Y está entre lo que eran las dos vías que dan justamente para el oeste, que se unen allá en el Puente Negro, Ajá. cerca de Santa Rosa de Lima. Ujú. Y bueno, y eso fue un poco lo diario, el de verlo, de saber que si, por ejemplo, en ese tiempo había muchos ranchitos de barro, el de ayudarse mutuamente, el de buscar ayuda si a alguien se le caía una pared, con el tema del agua. Qué bueno lo que eso, fuera. construían entre todos Entre ustedes, todos. con espíritu de comunidad construían las casas. Sí, uno era chico y me podían en algunas ocasiones ayudar, y otras veces veía cómo se hacían las cosas. Me imagino así, uno va fortaleciendo lazos como si fuera una gran familia. Sí, aparte uno se va formando, uno va viendo que no nos salvamos solo. Tal cual. O sea, si nos unimos y somos serviciales el uno con el otro, podemos construir grandes cosas. Gustavo, ¿y tu conocimiento con el padre Catena cómo fue? Y un poco a través de mis padres, de mis abuelos, y también un poco involucrándome cuando tenía apenas 19 años a lo que era el grupo juvenil de la parroquia. Hace más de 30 años, así que también con ese objetivo claro que tenían en ese momento, ¿no? De trabajar para la gente del barrio, para poder contagiar a otros jóvenes el trabajo y el amor al prójimo, el saber que no nos hagamos solos, sino que siempre vamos a depender de Dios y de alguien más. Totalmente. Para salir de donde estamos. Y la construcción de la parroquia, eso, ¿ustedes tienen recuerdo cómo fue, cómo nació, cómo trabajaba? El templo parroquial en realidad se fue construido cuando el padre Osvaldo estuvo en el exilio. Así que eso mis padres vieron un poco el construir del templo, porque antes estaba el ranchito donde hacían ellos. Ahí donde estaba la parroquia, habitualmente estaba el ranchito donde hacía él las reuniones con toda la gente. Y después vino, cuando él estuvo en el exilio en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, en ese tiempo hicieron el templo. Él vino igualmente a oficiar una misa. Claro, sí.
El padre Catena fue director del Instituto Superior de Música. Bueno, estábamos escuchando, escribió la letra de la misa criolla. Sí. Y por lo que uno va conociendo de los barrios, Villa del Parque es una cuna de la música, y hasta por donde yo sé, ustedes también son personas que siguen acunando la música y son luthiers también. Sí, nosotros primeramente empezamos en la parroquia, siendo parte del coro de la parroquia, hasta que en un momento decíamos, en el año 94 más o menos, para ubicarla en el tiempo, de la misma comunidad se necesitaba que hubiera un grupo de jóvenes consolidado para que ese contagio vaya a otro. Uh-huh. Entonces empezamos con el compañero. Sí, y eso fue un poco retomar lo que la gente anteriormente había dejado. Nosotros buscábamos a lo que se jugaba, por ejemplo, antes, lo que era la cinchada, la carrera de embolsado, sí. Bueno, el palo enjabonado, bueno, muchas cosas que... Por ahí los chicos jóvenes ni saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y bueno, y un poco también en lo que hablábamos al principio, en seguir retomando los pasos, no solamente de lo que el padre Catena había hecho en el barrio, sino en la gente que vino comprometida a trabajar al barrio. Uh-huh. No la gente que venía a lucrar con el barrio, sino que la que venía comprometida, y que totalmente. Muchos hasta se quedaron a vivir en el barrio. Porque sienten la identidad que tiene el barrio. Sí. Uno siempre siente que Villa del Parque es un barrio con muchísima identidad. Y con mucho amor propio. Esto de la familia entendida en la comunidad, uno lo observa realmente con la tarea de ustedes. Sí, aparte el barrio fue pensado para la gente del barrio, o sea, todas las instituciones que están adentro del barrio fueron creadas para que la gente del barrio pudiera trabajar. Ricardo, ¿qué instituciones tienen ustedes? Y ahora tenemos el jardín, la escuela primaria, secundaria, uh-huh. La guardería ya no, porque se cerró, que no sabemos por qué, uh-huh. Que eso cumplía un factor bastante importante dentro del barrio. Uh-huh. Y hasta el día de hoy no tenemos explicación de eso. Bueno, está el dispensario, uh-huh. Que todavía está en pie, el dispensario que era viejo, donde vivía la hermana Teresita. Uh-huh, claro. Que ella no tenía horario, ella salía con tormenta, con lo que fuera. Si alguien se tenía que colocar inyecciones, ella estaba. Sí. ¿Y alguna anécdota que recuerden, que les hayan contado, que ustedes hayan visto del padre Catena? Algo para decir, mirá qué cura gaucho. Yo siempre me acuerdo de sobre todo lo que eran las construcciones en la parte de la guardería. Ajá. Mi mamá hace mucho partió con el Señor, y fue parte de las guarderas, que se le decía en ese momento. Eran mujeres que trabajaban ad honores, no tenían un sueldo fijo, y bueno, se autogestionaban los sueldos, por llamarlo así, con venta de empanadas, de pasteles, los primeros de mayo el locro tradicional. Y bueno, y el padre Catena era una persona que no era ausente, sino que era de los que estaba constantemente. Yo tengo una historia muy personal. Mi primera casa de material fue a raíz de una gestión que hace el padre Catena con Martino Vareta, que en ese tiempo era un corralón. Claro, sí. Y mi mamá no tenía sueldo, o sea, recibo de sueldo. Uh-huh. Y logra de que le den como un crédito de palabra, sí, y porque ella, la garantía era el padre. Claro, ella cada vez que podía iba y pagaba. Qué bárbaro. Y fue la primera casa de material, porque nosotros vivíamos en un ranchito de barro con chapa de techo de cartón, uh-huh. Y teníamos un espacio muy chiquito donde usábamos para bañarnos, digamos. Claro. Que ahí no había calefón, no había nada. Había que calentar agua en un brasero sí, y bueno, tal cual. Y Gustavo, vos algo que tus padres, tus abuelos te hayan comentado así de anécdota. Mis padres tuvieron la bendición de que el padre lo haya preparado para casarlos, uh-huh. Y se casaron en Guadalupe.
Es decir, En la basílica. en la Basílica de Guadalupe. El sueño de mi mamá era casarse en Guadalupe. Mirá. Pero también tenía por lado de mis abuelos que no había recursos económicos y Claro. Guadalupe era lejos. lejos Claro. y bueno. Entonces el padre Osvaldo hizo toda las tratativas con el padre Truco que estaba en ese entonces. Ajá. Entonces se casó en Guadalupe con coro de... Ay, qué Hace belleza, un sueño. 57 años claro. ya que están casados. Qué lindo. Y bueno, se están cumpliendo 106 años, ¿no es cierto? Ahora 106 13. años del nacimiento. Ahora el 13. ¿Tienen ustedes preparado alguna celebración? ¿Están viendo una misa? Lo vamos a La hacer. misa claro. habitualmente se ¿A qué hace hora todo. sería? Y no sé si se hará el día, porque cae día de semana o Claro. sábado, seguramente va a ser a las 6:30 de la tarde. Ahí en la parroquia, Sí. en Villa del Parque. Igualmente vamos a ir difundiendo si... Yo quiero que ustedes se animen a contarme qué es ese proyecto de construcción de instrumentos con elementos sustentables. ¿Qué es eso? Bueno, eso surgió a raíz de una diferencia que hubo una vuelta con una persona, porque decía que los talleres de percusión, o sea, de murga y eso, eran necesarios tener instrumentos comprados, ¿no? Claro. Y bueno, empezamos a investigar y descubrimos que con los tachos de 20 litros de chapa Ujú. y los bidones de plástico, usándolo de parche, podíamos tener redoblantes, repique, Ajá. zurdos. Y bueno, y surgió la idea acá en Iturraspe y Pero, Avenida Perón de dar un taller. Qué con buena. chicos. ¿Y lo siguen dando ese Sí, taller? sí, lo seguimos ¿Qué dando. días y, lo dan? Y los días viernes de 6 a 7 de la tarde. Claro, y tienen entonces la murga con esos instrumentos. Claro. Sí, Ajá. es un que está como formándose todavía porque son muy chiquitos, entonces... Oh, pero está como- bárbaro eso, porque además la música, bueno, con esta herencia del padre Catena, la Sí. música es un vehículo para sacar los chicos de esos tiempos de ocio en donde lamentablemente son otras las Sí, yo tentaciones. creo que... perdón. Sí. Yo creo que el tema de la música y lo artístico siempre estuvo dentro del barrio. Claro, sí, sí, Eh, sí, sí. Gracias a Dios siempre tuvimos buenas corrientes de gente que, entre ellos no sé si lo conoció a Kitiki Quintero, No. que no. era de puro teatro. Ujú. Bueno, él fue uno de los que llegó a trabajar al barrio sin ningún tipo de interés y formó ese grupo que estábamos en la parroquia, que Claro. bueno, después pudimos salir a recorrer los barrios. ¿Y Eh, la murga ahora qué nombre tiene? Tiene Y un... la de los chicos es reciclar. Ajá. Bueno, vamos a ir entonces los viernes. Los viernes. Vamos a ir un Exacto. día a visitarlo y hacemos acá la invitación para todos aquellos que quieran participar de ese taller. Gustavo Durán y Ricardo Micusi dando testimonio de esta herencia que nos ha dejado el padre Catena en su tarea social. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá y que participen con nosotros y con la audiencia del conocimiento que han tenido nuestro querido padre Catena. Bueno, Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos con la misa criolla, vamos a ir escuchando un poquito más.